Hola niños, niñas de sexto básico, les doy la bienvenida. Comenzamos una nueva unidad para este año que corresponde a la unidad número 2 y tiene que ver, ¿cierto?, esta unidad con todo lo que fue el proceso de la independencia o también ocupar el concepto de emancipación, ¿cierto?, que habla del inicio de una libertad y cómo Chile, ¿cierto?, logra esta independencia y comienza a construirse como una nación libre. Bien, esta semana corresponde esta clase la semana del 1 de junio y vamos a partir a conocer cómo fue todo este proceso con cierto el primer aspecto que es el antecedente más inmediato que lleva cierto a la idea de lograr la libertad de la metrópoli, que después se los voy a explicar. Bueno, el objetivo, ¿cierto?, es conocer todo ese proceso, cómo sucedió, tanto en sus antecedentes como en su desarrollo y sus consecuencias. Para esta unidad es súper importante que ustedes manejen el siguiente vocabulario. Emancipación. Cuando hablamos de emancipación es cuando alguien o un lugar, en este caso una nación, un país, logra la libertad, ¿cierto?, que tiene por haber estado bajo el dominio de otra poderosa nación. En este caso, la emancipación, la libertad, la independencia, Chile la logra, ¿cierto?, tener de quien lo dominaba, que era España. Independencia, ¿cierto?, lograr esa libertad también, por eso podemos ocupar los dos conceptos, o emancipación o independencia, para hacer referencia al proceso que dio la libertad de Chile y de varios países latinoamericanos respecto de España, que era una corona, ¿cierto?, una monarquía que lo sigue siendo, pero en ese tiempo era muy poderosa aquí en nuestro continente. Colonias son todos los lugares que caen bajo el dominio de otra nación más poderosa. Chile, Argentina, Bolivia, Colombia y el resto de los países latinoamericanos éramos parte de una colonia, es decir, éramos parte o estábamos bajo el dominio de un país mucho más poderoso. Nación tiene que ver, ¿cierto?, con una creación que se hace de un conjunto de personas que tienen características en común, como un pasado común, una lengua común, creencias en común, una cultura en común. Y Chile se construye como nación a partir de estos elementos y, por supuesto, totalmente libre e independiente. Metrópoli, en esta unidad, la vamos a utilizar para referirnos a España. Ya nuestra ciudad, nuestro país central que nos domina, que es europeo, es España, que también se le conoce en ese tiempo como la metrópoli, ya como la ciudad principal. Reprimir tiene que ver, ¿cierto?, con imponerse personas o un país sobre otros que ellos consideran más débiles. Y los criollos es importante considerarlo porque son, ciertos, los hijos de españoles nacidos en América que van a ser los principales protagonistas del proceso de emancipación, ya que ellos fueron en parte uno de los grupos sociales que se vio más discriminado y afectado por la metrópoli con sus medidas y la forma en cómo administraban sus colonias. Bien, entonces, con esta unidad vamos a comenzar con la lección número 1, que se llama el proceso de independencia. Y quiero partir con este mosaico de imágenes que tiene que ver con todo lo que había antes de la independencia de Chile, con lo que era nuestro país, ¿cierto?, durante el periodo en que los españoles eran los dueños, ¿cierto?, de estas tierras, de este continente. Partiendo todo, ¿cierto?, con Cristóbal Colón, quien en nombre de la corona española descubre América y hace que este continente sea parte de la corona. Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, el proceso de la represión, de la dominación de los europeos, particularmente de los españoles, hacia la población que vivía acá, que eran los indígenas, y posteriormente hacia los que van a ser su descendencia como los mestizos, y los que van a llegar desde afuera, por ejemplo, los esclavos africanos y los mulatos y otro tipo de mezclas raciales. Bueno, España tenía, con respecto a América, un dominio, un monopolio comercial. Los españoles en esa época no dejaban que ninguna colonia de América tuviera relaciones comerciales con otro país que no fuera España. Era una dominación completa. Ellos, ¿cierto?, venían para acá, se llevaban una infinidad de productos que ofrecían nuestras tierras y se las llevaban a su país para comerciarla con el resto de los países del mundo, particularmente con Europa. Pero nunca pensar que, por ejemplo, Chile podía de forma independiente navegar, ¿cierto?, darse la vuelta por el estrecho de Magallanes e ir directamente a vender sus productos a Francia, Inglaterra. No, eso estaba prohibido porque los españoles mantenían un monopolio comercial. Ellos no establecían las reglas de con quién y con quién no comerciar, y las embarcaciones españolas eran las encargadas de llevar esa mercancía, tanto de ida como de vuelta. Por supuesto, recordarles que América estaba dividida en virreinatos, ¿cierto? El virreinato de Nueva España, el de Perú, Nueva Granada y el de La Plata. Y nosotros estábamos bajo el dominio del virreinato, que corresponde al color especialmente morado.
Bueno, la familia colonial, durante la colonia, ¿cierto? Hay una mezcla racial importante, tenemos al peninsular, el que viene de Europa, que se mezcla con la indígena, y de esa unión, ¿cierto? Aparece la raza mestiza, que es la que va a predominar durante el periodo colonial. Tenemos, ¿cierto?, acá otra imagen de lo que habría sido la vida común y diaria de la colonia, ¿cierto?, de este periodo. Especialmente aquí tenemos una tertulia, una especie de fiesta de una clase muy rica, influyente económicamente, pero no políticamente, como eran los criollos. Una imagen de lo que habría sido Santiago colonial, especialmente la Plaza de Armas, y cierto que estaba organizada la sociedad de manera sumamente estructurada y muy rígida, siempre en la cabeza los españoles que vivían acá en América, que eran máxima autoridad y tenían los mejores cargos, y en segundo lugar, ¿cierto?, los criollos, que eran los descendientes de los europeos, pero que habían nacido en América. Solo por ese hecho, ustedes recuerden que quedaban marginados de participar de importantes cargos políticos. Bueno, en tercer lugar, los mestizos, luego los indígenas, y por último, todo lo que representan mezclas raciales, entre ellos los negros también. Y bueno, todo esto es cierto, y aquí tenemos al último gobernador, un hombre bastante rígido, que generó un odio especial de la clase criolla hacia él por la rigidez de sus normativas, ¿cierto?, para poder dirigir el reino de Chile. Por lo tanto, todo esto es lo que hay antes de la independencia de Chile. Somos parte de una colonia de España, la que nos dice y nos establece las reglas del juego. No tenemos ninguna libertad política, económica, tampoco religiosa. Recuerden que ellos nos impusieron el catolicismo y también, ¿cierto?, cambiaron las lenguas madres de nuestros pueblos indígenas por la lengua española. Ahora, ¿cuál es la situación de Chile y del resto de los países de América que formamos parte de las colonias de España durante el 1800? Bueno, Chile, así como todos los países que forman parte de Latinoamérica, no éramos libres ni política ni económicamente. No éramos libres porque en ese tiempo, desde que llegaron los europeos, el año 1492 con Cristóbal Colón, ellos se apropiaron la corona de este continente como si fuera de ellos, instalando, ¿cierto?, acá sus autoridades, sus distintas instituciones que se encargaron de esto, de administrar y dominar nuestras tierras, ¿bien?, en todos los aspectos de la vida. Controlaron la sociedad, la economía, las creencias, la cultura, las tradiciones. Ahora, para el año 1800 ya viene todo un cúmulo de resentimiento, de rabia, ¿cierto?, especialmente la clase criolla, producto de esta falta de libertad y de represión, que va a desembocar, ¿cierto?, en un proceso emancipador que se va a precipitar un poco por un hecho puntual que lo vamos a ver más adelante. Ahora, estos criollos son los que se cansaron especialmente de este tipo y otro tipo de abuso e injusticias de parte de los españoles, y serán los primeros en alzar la voz y las armas para terminar con la dominación de España sobre América. Es decir, a acabar, ¿cierto?, con el dominio que tiene la metrópoli sobre sus colonias y formar definitivamente naciones libres e independientes. ¿Cuál es esa causal puntual que permite que los criollos piensen y sueñen y anhelen y concreten la independencia de Chile y en América, los distintos países que eran colonias? El siguiente. Primero vamos a hacer las siguientes preguntas. El título de la lección dice la prisión del rey y sus reacciones de la colonia. 3 preguntas. ¿Qué sucedió en España que permitió que el rey fuera tomado prisionero? ¿Qué rey español fue tomado prisionero y cuándo? ¿Y quién logró tomar prisionero al rey de España? ¿Ya? Fue un hecho puntual que permitió pensar, ¿cierto?, en una organización autónoma sin autoridades españolas. Veamos la respuesta. Bueno, los que invadieron España fueron tropas de Francia, lideradas por un militar destacado que era Napoleón Bonaparte. ¿Y este señor por qué invade España? Porque él quiere adueñarse de toda Europa en ese momento. Y, ¿cierto?, inicia una expedición a España y termina, ¿cierto?, mandando a su hermano José Bonaparte a una entrevista con el rey de España, Fernando VII, en el año 1808. Se supone que era una entrevista, por lo tanto, Fernando VII no se preparó para un posible ataque, y durante ese encuentro, ¿cierto?, con el hermano de Napoleón, con José, se toma prisionero al rey Fernando VII de España. Bien, José Bonaparte era, ¿cierto?, en quien, mandado por su hermano Napoleón, toma prisionero al rey, dejando, ¿cierto?, la monarquía, al reino de España, sin cabeza importante, en este caso sin el rey, que era su máxima autoridad. Ocasión que va a servir, ¿cierto?, para que empiecen a replantearse quién ahora nos va a dominar en ausencia del rey. Bueno, ¿cuáles son las reacciones ante el encierro de Fernando VII en América? Principalmente ante el secuestro del rey, el pueblo español. Ojo, primero el pueblo de España se rebeló y se organizó a través de juntas de gobierno allá en España, ¿sí?, como la Junta de Cádiz y la Junta de Sevilla. Y ellos, estas juntas, integradas por españoles que no eran el rey ni su familia,
tratan de dirigir a los españoles en España, pero además, ¿cierto?, quieren dirigir a las colonias en América, lo que va a generar, ¿cierto?, un rechazo de los criollos que dicen que ellos también tienen la autoridad como súbditos de la corona de ser los que formen sus propias juntas. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se toma preso al rey Fernando VII de España? En Chile y en América van a suceder dos situaciones. Primero, los que quieren jurarle lealtad al rey y los que quieren, ¿cierto?, organizarse de manera autónoma. ¿Sí? Tenemos dos posturas. Fidelidad a la Junta de Sevilla, decir a los españoles que están organizando todo en España y para América, o, ¿cierto?, fidelidad al rey, pero no al pueblo español. Es decir, los criollos que dicen, ok, nosotros les vamos a ser leal al rey, pero no tenemos por qué dejarnos mandar por simples españoles. Así que nosotros mismos vamos a armar nuestras propias juntas de gobierno. Bien, bueno, ¿qué es lo que se hizo? ¿Cuál fue de estas dos opciones la que se tomó? En ese tiempo, quien gobernaba a Chile era el español Francisco García de Carrasco, era un ultradefensor de la autoridad española. Él reprimió con mucha fuerza, con mucha violencia a todos los que intentaran terminar con el dominio de la monarquía del rey de España y persiguió a gente incluso sin prueba. Y esto causó mucha rabia, más rabia todavía en los criollos, los que, ¿cierto?, presionaron a un antiguo criollo, ¿cierto?, llamado Mateo de Torres y Zambrano, a que, ¿cierto?, ocupara la cabeza y la dirección de Chile en esta circunstancia. Y terminan derrocando a García de Carrasco con un ejército y nombran como gobernador a este señor, a Mateo de Toro y Zambrano. Ahora, este hombre era adulto, él era muy leal al rey, pero influenciado por los criollos más jóvenes, finalmente se decide realizar una Junta Nacional de Gobierno acá en Chile, liderada por chilenos, y eso ocurre un 18 de septiembre de 1810. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que nosotros conmemoramos en las fiestas patrias no es la independencia, sino que es el primer paso que se da hacia la emancipación. Bien, este cabildo, esta junta se realizó, como les decía, el 18 de septiembre de 1810 y participaron los vecinos, es decir, las personas más importantes en casta social, que eran los criollos de Santiago, y ciertos son los que participaron de esta junta. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta primera junta? Dice acá, el ilustre señor presidente depositó toda su autoridad en el pueblo para que acordase el gobierno más propicio, a más propósito la obediencia de las leyes y la conservación de estos dominios de su legítimo dueño monarca, el señor don Fernando VII. ¿Sabe lo que dice la Junta? Sí, nosotros le somos leales al rey, pero nosotros nos vamos a organizar. No vamos a aguantar que ningún español venga aquí a decirnos qué hacer, hasta que el rey sea liberado. Bien, esta es la Casa Colorada, ¿cierto? Queda a paso de la Plaza de Armas en Santiago, en calle Merced. Es la casa de Mateo de Toro y Zambrano, en donde se realizó, ¿cierto?, este primer cabildo, esta primera Junta Nacional de Gobierno. Entonces, chicos,